Estamos viendo el capítulo El proyecto, en el cual hemos iniciado viendo cada una de las etapas que conforman el ciclo de vida del proyecto. Hemos iniciado con la idea del proyecto, en la cual básicamente lo que se quiere es buscar una necesidad o aprovechar una oportunidad para tener una idea de proyecto. Posteriormente, en una segunda etapa, hemos visto lo que viene a ser el perfil, en el cual viene a ser el documento que va a justificar el por qué quisiéramos hacer el proyecto. ¿Sí? Es muy importante este perfil porque depende de ello seguir adelante o no seguir adelante. Podríamos encontrar aspectos que no nos permitan salir adelante. Entonces, es bastante importante poder analizar toda la información para poder seguir con las siguientes etapas y empezar precisamente con lo que viene a ser la elaboración del proyecto y realización de cada uno de los objetivos específicos. ¿Sí? Ahora veremos una siguiente etapa, a grosso modo, a modo de comprender en general el ciclo de vida del proyecto, todas las etapas del proyecto. ¿Sí? Y de ahí vamos a entrar a cada uno de los objetivos específicos. Ya hemos visto la idea, hemos visto el perfil, lo vamos a sustentar un poco más con el marco lógico, que también lo vamos a ver el día de hoy. Y posteriormente vamos a empezar a elaborar cada uno de los objetivos específicos. Pero a modo de entender todo este ciclo de vida del proyecto, pues referiremos cuál es la siguiente etapa. Después del perfil, una vez que nos han aprobado la idea del proyecto, una vez que nos dicen, bueno, sí, está justificado, el siguiente paso es empezar a elaborar cada uno de los objetivos específicos. Esa etapa se denomina prefactibilidad y es hasta la etapa que nosotros vamos a llegar, hasta la etapa de prefactibilidad. ¿Qué es lo que haremos en la etapa de prefactibilidad? ¿Cuáles serán nuestros objetivos específicos? El estudio de mercado, la determinación del tamaño, la localización, la organización, la ingeniería del proyecto como tal y finalmente la evaluación del proyecto. Entonces, en esta etapa de prefactibilidad realizaremos un estudio de mercado y es muy importante toda vez que este estudio de mercado nos permitirá poder determinar cuál es la demanda del proyecto. En otras palabras, cuántas unidades nos van a comprar del proyecto, del producto que nosotros vayamos a realizar. Asimismo, en la etapa o en el capítulo de ingeniería del proyecto, nosotros tendremos que hacer un estudio técnico, un estudio en cuanto a cuál es el proceso productivo, cuáles son las operaciones del proceso productivo, cuántas y qué capacidad de maquinaria necesitamos comprar, cómo vamos a ubicar la distribución de planta para finalmente poder evaluar el proyecto. Sí, vamos a evaluar, pero ojo, esta evaluación es en papel, ¿no? El producto de esta etapa es lo que ustedes me van a entregar. Un proyecto impreso en papel. Y por eso hablamos de una etapa de preinversión. Todavía no estamos invirtiendo. Estamos justificando el proyecto, estamos elaborándolo, determinando los lineamientos, las acciones que vamos a tener que realizar para que posteriormente, si en papel nuestro proyecto sale rentable, vayamos a ejecutar el mismo. Pero en este momento no todavía, estamos elaborando. Producto será ese documento físico impreso que ustedes me van a entregar al finalizar el curso y es hasta ahí donde llegará la etapa de prefactibilidad. ¿Para qué nos sirve y cuál es el objetivo? Al momento de evaluar el proyecto, si el proyecto no nos sale rentable, pese a que lo hemos elaborado, hemos hecho todo el estudio de mercado, hemos determinado el tamaño y demás, es conveniente rechazar, abandonar la idea, porque hasta este momento todavía no estamos invirtiendo en sí. Entonces es momento de rechazar.
Posterior a la etapa de prefactibilidad, tenemos la etapa de factibilidad. ¿Qué es lo que se hace en la etapa de factibilidad? Prácticamente se realiza los mismos puntos o el mismo análisis que la etapa de prefactibilidad. Lo mismo, es decir, un estudio de mercado, tamaño, localización, organización, ingeniería del proyecto y terminamos con la evaluación. Pero se preguntarán, ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en la información, en la capacidad de poder tener en este segundo documento, ya de manera cierta, certera, toda la información en cuanto a demanda, en cuanto a precio, en cuanto a proveedores, en cuanto a costos. ¿Sí? En una etapa de prefactibilidad estamos empezando. Quizá vayamos a tener opciones, pero no algo cierto, no algo último, fin, sino en esta etapa como vamos a volver a reiterar cada uno de los objetivos específicos, vamos a poder corregir los errores si los tuviésemos, vamos a poder ya tener la información de todo cierta. Si teníamos en la etapa de prefactibilidad las proformas de las máquinas, en una etapa de factibilidad ya tendremos que estar cerrando el compromiso con el proveedor, a manera que en la siguiente etapa ya vayamos a comprar. Entonces, esta etapa de factibilidad será una etapa algo más avanzada. Mismos capítulos, mismos puntos, sí, pero con mayor información, en el cual también vamos a hacer una evaluación. Si en etapa de factibilidad la evaluación sale rentable, pues adelante. Y es más, debería salirnos algo similar a la evaluación de la etapa de prefactibilidad. No tendrían que dispararse los valores, tendrían que ser algo similar. Si no sale rentable, pues adelante. Y vamos a pasar al diseño final, que como el nombre lo indica, será pues los estudios últimos, los detalles, valga el término, que tenemos que considerar del documento, de la factibilidad, antes de empezar con su ejecución. Podríamos decir quizás el diseño de una maqueta y el análisis, estudio específico de esa maqueta en cuanto a los lugares, la forma de distribución de la planta como la distribución de la parte administrativa. ¿Ya? Luego entramos a la etapa de inversión o ejecución. En esta etapa de inversión o ejecución, como el nombre lo indica, pues vamos a poner en marcha todas las acciones que lo habríamos redactado en el documento producto de la etapa de factibilidad. Por ejemplo, si nos refieren, deberá comprar tal maquinaria, en esta etapa de inversión se comprará. Entonces, en esta etapa de inversión no es más que ejecutar todas las acciones que habríamos señalado en la etapa de pre y factibilidad, en ambas, que sean corroboradas. ¿Ya? Por tal motivo, ya va a haber salida de dinero, porque tenemos que comprar el terreno, tenemos que comprar la maquinaria, tenemos que prever los proveedores, esa captación de personal, inscribirnos a ciencia cierta ya a las instituciones para constituirnos como una empresa legal. Entonces va a ser una salida de dinero. Vamos a empezar a invertir. ¿Cuál será el producto de esta etapa de inversión? El producto de esta etapa de inversión será pues nuestra empresa instalada, física, con todas las maquinarias, podríamos decirlo así, con el cintillo presto a inaugurar. ¿Sí? Tenemos que inaugurar. Entonces vamos a poder empezar con la siguiente etapa. ¿Cuál será la siguiente etapa? Una vez que vayamos a tener toda nuestra empresa ya construida, ya instalada, vamos a empezar a operar. Entonces, la siguiente etapa
precisamente será la etapa de operación. La puesta en marcha en sí. Vamos a empezar a producir y también vamos a empezar a vender. En esta etapa de operación vamos a tener básicamente los beneficios, el flujo de caja. ¿Sí? Todo sobre la marcha. Vamos a empezar a elaborar nuestro producto, a funcionar. Y posteriormente tendrá una etapa también de evaluación o paralelamente al momento de la operación. ¿En qué sentido? Si el primer año, de acuerdo a mi documento denominado factibilidad o prefactibilidad, pues me señalaba que iba a tener un beneficio de 100.000 bolivianos. Paso a la etapa de operación, termina el primer año de la etapa de operación, lo primero que tenemos que hacer es una verificación. Si lo que se ha planeado en la etapa de pre y factibilidad se esté realizando en la realidad. Podemos tener quizás dos escenarios. En un momento que del beneficio de 100.000, ese beneficio que nosotros hemos identificado, solamente vayamos a tener 50.000, ya no 100.000. Entonces, alerta, ¿qué es lo que está pasando? En el documento habríamos calculado un beneficio, un flujo de efectivo de 100.000. ¿Por qué en la realidad solo estamos teniendo 50.000? Entonces ahí tenemos que empezar a tomar acciones urgentes, necesarias, porque con ese resultado el proyecto no va a salir rentable. Nuestra empresa se va a ir a la quiebra, ya ejecutada, ya construida. Entonces tenemos que tomar todas las acciones para poder revertir ese resultado que no se está igualando para nada con lo que era la etapa de factibilidad y ese documento en físico que nos han ido entregando. También puede darse el lado positivo. ¿En qué sentido? En que si bien el beneficio en papel nos diga 100.000, en la realidad vayamos a tener 130.000. Superior. Está muy bien. Hemos alcanzado y pasado nuestras expectativas, pero también que nos sirva para identificar qué hemos hecho de diferente de lo que nos señalaba el documento. ¿Qué es lo que hicimos de diferente? Entonces, al tener en cuenta ese aspecto y al analizarlo, pues vamos a seguirlo haciendo. Ese algo distinto que nos ha permitido tener mayor beneficio, mayor flujo de caja. En ambos casos, ya sea esta comparación negativa o ya sea esta comparación positiva, deberemos hacer un análisis posterior al momento ya de ejecutado el proyecto, cuando ya estamos operando, cuando ya tenemos un resultado real. En tal sentido, y este análisis lo podríamos hacer inclusive antes de ejecución. Un análisis de escenarios en cuanto a cómo será una situación sin proyecto con una situación con proyecto, para que de principio vayamos a identificar algunos aspectos, algunos puntos, costos o ingresos que podría ser resultado del proyecto, pero al mismo tiempo nuestro costo de oportunidad. Es decir, lo que nosotros tenemos que dejar de hacer para empezar con el proyecto, con este emprendimiento. A ver, veremos el siguiente ejemplo. ¿Qué nos dice? Un emprendedor quiere ejecutar un proyecto de producción de quesos. La infraestructura y el equipamiento cuestan 300.000 bolivianos, el cual lo tiene en el banco y le pagan 1% mensual de interés. Los costos de administración mensuales para la operación de la planta artesanal alcanzan a 15.000 bolivianos. Los costos de producción mensuales a 48.000. Se estiman ingresos por la venta de los quesos de 68.000. El emprendedor tiene un trabajo seguro, donde le pagan 1.500 bolivianos, el cual debe dejar
para administrar la empresa de quesos. Actualmente alquilo un predio para usos diversos por 500 bolivianos. Este predio lo usaría para emplazar la planta, para instalar la planta. ¿Le conviene el proyecto de negocio? Sí, no. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? En principio, tenemos tanto costos como ingresos del proyecto. ¿Queremos hacer el proyecto? Sí. Bueno, estos serán los costos y los ingresos. Pero para hacer el proyecto tendremos que dejar de hacer otras cosas que estábamos haciendo. Y eso precisamente es esto. El sueldo que teníamos, el salario que teníamos y además el interés del dinero que yo lo tenía en el banco. ¿Sí? El dinero que yo lo tenía en el banco, además del interés que estuviese ganando por el dinero que tengo en el banco. Ambos. Entonces, ¿qué deberé hacer? ¿Qué análisis deberé hacer? Un análisis con proyecto y un análisis sin proyecto. A ver, en el siguiente cuadro nos muestra una situación sin proyecto. ¿Qué es lo que tengo en una situación sin proyecto? Un sueldo seguro, poco pero seguro, de 1.500 bolivianos, pero además tengo un ingreso por interés, el 1% de 300.000. Tengo mi sueldo seguro, poco pero seguro, y tengo el interés del 1% de 300.000. 300.000 por 0.01 por 0.01 tenemos los 3.000 de interés. ¿Qué más tenemos en una situación sin proyecto? Actualmente alquilo un predio para usos diversos por 50.000. Este predio, pero lo va a utilizar para emplazar la planta. Entonces, este monto de dinero lo tenemos, sí, en una situación sin proyecto, en el cual tenemos y estamos pagando un alquiler. 1.500 de sueldo, 3.000 de interés y 500 de alquiler. ¿Y qué pasa en una situación con proyecto? Podemos tener ingresos, tenemos ingresos por la venta de los quesos por 68.000. Lo tengo acá. Pero para esa venta de quesos necesito costos, necesito materia prima, necesito mano de obra. Los costos de administración mensuales para la operación de la planta de artesanal alcanzan a 15.000. Costos de operación, 15.000. Operación, aquí es costos de operación, no es administración. Los costos de administración para la operación nos decía exactamente lo mismo. Cambiaremos nomás. Mira, los costos de administración para la operación de la planta alcanzan a 15.000. Operación, 15.000. Los costos de producción mensuales, 48.000. Mensuales, 48.000. Pero además, ¿qué? Este predio, igual con proyecto, va a seguir pagando su alquiler, puesto que va a utilizar ese predio para poder abrir el negocio. ¿Sí? Para poder abrir el negocio. Entonces, en este cuadro estamos reflejando la información de una situación sin proyecto actual y una situación con proyecto. En una situación sin proyecto, considerando los ingresos que tenemos por sueldo e interés y restando los gastos que tenemos por el alquiler, tendremos una utilidad de 4.000. Ingresos menos costos y gastos. Ingresos menos costos y gastos. En una situación con proyecto,
proyecto, también ventas, que son nuestros ingresos, menos todos los costos. 68,000 menos 15,000 menos 48,000 menos 500. 4,500, que viene a ser nuestra utilidad con proyecto. ¿Cuál la diferencia? 4,500 menos 4,500. Conclusión, por tanto, nos conviene el negocio. En algún momento muchos podrían decir, pero es muy poquito. Por 500 bolivianos más voy a hacer todo un emprendimiento, arriesgarme en cuanto a la pérdida de mi inversión. La respuesta es sí. Se supone que con lo que estamos haciendo, con la elaboración del proyecto, nosotros estamos respaldando técnica y económicamente que vamos a ganar. O sea, ahí nos dice fríamente, además, porque las matemáticas son frías, nos señala, van a ganar. 500, pero van a ganar. En tal sentido, no hay posibilidad de divagar, es decir, ¿y qué pasa si nos quedamos? Mejor no. Tiene que ser como la matemática, algo frío. Si nos refiere que sí es rentable, pues adelante, lo vamos a realizar. Entonces, la respuesta, la conclusión sería que sí vamos a realizar el proyecto. ¿Estamos? ¿Se entiende? Puede ser igual costos de operación, directo de operación o administración para la operación. La diferencia, cuando hablamos de costos de operación, podría confundirse con costos de producción, porque operación implicaría, si netamente producción, costos de mano de obra, costos de materia prima, costos de servicios directos con la producción. Entonces ahí estamos confundiendo operación y producción. Pero los costos de administración son esos costos administrativos, el pago a la secretaria, a los gerentes, a los jefes, que no están en relación directa con la producción, pero son necesarios para operar la empresa. Si no tuviésemos esas personas, pues no podríamos operar administrativamente la empresa. Entonces, tienen que estar presentes. Ahí la diferencia entre costos de administración para operación, se entendería toda la parte administrativa, y los costos de producción, aquellos costos que vienen y están en relación directa con el producto. Ahora el ejercicio nos dice, en cuanto al alquiler, actualmente alquiló un predio para usos diversos. Ahora, sin proyecto, alquiló, está pagando. Este predio lo usaría para emplazar la planta. Entonces va a seguir pagando. ¿Cuánto? Lo mismo. Con proyecto y sin proyecto va a pagar un alquiler de 500. Entonces, por eso este monto de 500 se repite tanto sin proyecto como con proyecto. Dime. Si el resultado es frío, rentable, mayor a cero, nos dice es rentable. Puede ser una diferencia de 10 bolivianos, pero ya es rentable. Entonces nos vamos como la matemática fríamente. Con 10 bolivianos es rentable. No podríamos decir si suponemos es poquito no, sí o no, rentable o no rentable. Y en el caso que sea mayor a cero, cuando vayamos a ver y calcular nuestros indicadores de económico-financieros para la evaluación, es mayor a cero, es rentable. No hay un parámetro de decir
¿Es menos rentable o más rentable? No, es rentable, porque desde ya no podríamos divagar en el resultado. ¿Por qué? ¿Alguna otra duda, consulta quizá? Por, porque los 300.000 se los va a usar para la infraestructura y el equipamiento. ¿Sí? No está perdiendo, tampoco está ganando. Se está transformando, llamémoslo así. Tiene 300.000 en dinero, en billetes que le generan un interés. Los va a sacar y va a comprar maquinaria, va a comprar equipo por el mismo monto. Va a ser igual nuestro patrimonio. Entonces no hay una pérdida, no hay una salida, solo es una transformación. Por eso no se lo considera ni como gasto ni como costo, no. Solamente el interés, que sí es lo que va a cambiar porque ya no va a estar en el banco y su infraestructura no va a generar interés. ¿Estamos bien? No, 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 porque solo es un análisis de un mes. Y no nos están diciendo está comprando máquina, digamos, para considerar la depreciación de 8 años. Solamente estamos asumiendo esa transformación, porque es el mismo monto que vamos a seguir teniendo. ¿Por qué? ¿Alguna otra duda quizás? Bueno, entonces de esta forma podemos analizar a grosso modo también nuestra situación sin proyecto, con proyecto, porque es muy importante. Es muy importante saber qué es lo que estamos perdiendo, ese costo de oportunidad. Pero aún así, con ese costo de oportunidad, verificar si vamos a poder ganar. Eso es muy importante también. Bien. Ahora vamos a aprender o recordar o quizás analizar una herramienta que nos va a permitir poder justificar de mejor manera la formulación de nuestro proyecto de inversión. Esta herramienta se denomina marco lógico, que vamos a utilizar precisamente para justificar nuestra idea de proyecto, para justificar lo que viene a ser el problema y para entender quizás mejor la problemática. ¿Ya? Entonces, es una herramienta conceptual porque va a utilizar bastante información. Nos permite el diseño del proyecto porque a modo diagrama Ishikawa, esa espina dorsal, identifica tanto causas como efectos. ¿Bajo qué sistema? Bajo la realización y análisis de 4 elementos o 4 etapas. Un análisis de involucrados, un análisis de problemas, un análisis de objetivos y finalmente un análisis de alternativas o lo que se denomina la matriz de marco lógico. Tenemos que analizar esos 4 aspectos cuando empezamos a elaborar el marco lógico. Y de esta forma estaremos haciendo un análisis bastante global, amplio, para poder identificar mejor nuestra problemática. ¿Qué significa el análisis de involucrados? Básicamente significa identificar quiénes están en relación directa e indirecta con el proyecto, quiénes van a inferir o van a afectar directa o indirectamente al proyecto. Puede ser una afectación positiva como puede ser una afectación negativa, pero tenemos que saber quiénes son las personas o las instancias que de alguna manera se relacionan con el proyecto.
¿Por qué? Porque en muchos proyectos, precisamente por esa falta de información, quizá, se ha rechazado la ejecución del proyecto por involucrados, ¿sí? Por ejemplo, hemos escuchado hablar de la carretera del Tignis hace mucho tiempo. ¿Sí? Es un claro ejemplo de que no se habría analizado a los involucrados. Esta carretera del Tignis hace unos, no sé, 6 años, si mal no recuerdo, qué es lo que ha pasado. El proyecto estaba listo. La aceptación estaba lista. El presupuesto listo. Inclusive me animaría a decir la ejecución lista. Ya ejecutado, ya estaba el proveedor, ya estaban todos. La empresa constructora inclusive ya había emitido la factura. Sí, es un caso que llegó a impuestos nacionales que me llamó mucho, mucho la atención. Entonces, la factura de la construcción de este camino ya estaba emitida. Sí, el proveedor, la empresa constructora, para poder adjudicarse la construcción de esta carretera, tuvieron que emitir la factura. Resultado, ¿se hizo? No se hizo, ¿no es cierto? No se hizo el proyecto. ¿Por qué? Porque todas las poblaciones por los cuales pasaba este camino rechazaron el mismo. No estaban de acuerdo. Presionaron. No les digo si está bien o está mal, solo lo estoy tomando como un ejemplo. Y no se realizó. ¿Cuál el error y error garrafal? En no haber hecho un análisis de los que sí intervienen en el proyecto, directa o indirectamente, porque de ellos puede ser el éxito o el fracaso de la realización del proyecto. Hay que tener mucho cuidado. Y esa empresa constructora pues tuvo problemas enormes y una pérdida de más de 1 millón de bolivianos porque inclusive ya había pagado el impuesto. A ese extremo estamos llegando. Es muy importante hacer un análisis de quiénes intervienen. Por ejemplo, a ver, si yo quiero poner mi empresa de producción de mermeladas en mi casa, pues lo primero que analizaré es, en mi casa está lejos, cerca de la zona central, ¿a quién afectará? Tal vez el vecino no quiere porque va a haber ruido en teoría. Tal vez el otro vecino tampoco quiere y me va a denunciar con la alcaldía. Entonces, empezaré a ver, a analizar todo mi alrededor. El lugar donde estoy emplazando mi empresa de mermelada es un lugar tal vez accesible al mercado. Y ahí pensar en que puedo poner mi tienda a su lado. Pensar, ¿no? Involucrados, negocio, ventas a impuestos, ni modo, tengo que pensarlo, porque si no va a venir clausura. Voy a tener dependientes, entonces tendré que pensar en cumplir todas las reglas, todas las normas del Ministerio de Trabajo, porque si no también multa. Alcaldía lo propio, si no, falta de licencia de funcionamiento, multa. Y estas multas serán pues esos gastos que no permitirán que mi proyecto sea rentable. Tengo que involucrar, perdón, que analizar a todos los que intervienen en el proyecto, directa o indirectamente. También tenía el gobierno un proyecto que no sé hasta qué punto ha sido realizado o no, pero al momento de mostrarlo, darlo a conocer, sin información previa, sin un análisis y capacitación previo, ha ocasionado que sea totalmente rechazado por toda la población. Su famosa planta nuclear, no es que nombrecito tenía. O sea, al escuchar nuclear, vamos a morir más o menos, ¿no es cierto? No La Paz, no El Alto, Viacha, ¿dónde? Al final ya perdí el lugar de dónde estará esta planta, si es que se lo ha hecho o no se lo ha hecho. ¿Por qué? Porque al escuchar nuclear, obviamente todas las personas nos vamos a asustar, pero quizás solo el nombre parecería que está teniendo un impacto fuerte en cuanto al ambiente y demás, y no era así, y estamos perdiendo una gran empresa, puede ser. ¿Por qué? Porque nos hemos saltado esta parte de análisis de involucrados
y no hemos hecho una observación alrededor, quienes no estarían de acuerdo con el proyecto. Entonces deberemos hacer este análisis. ¿Cómo podemos clasificar a los involucrados? Clasificar actores, llamémosle actores, aquellos que participan directamente en el proyecto. ¿Quiénes serán? Proveedores, trabajadores, clientes, inversionistas, dueños de la empresa, todos los trabajadores de la empresa. Ese sistema que tenemos al momento de producir. ¿Bien? Los beneficiarios, ahí he identificado, primero en actores ya he identificado, creo, 4 involucrados, ¿no? Los proveedores de todo, todos los recursos. Los trabajadores de la empresa, los clientes de la empresa y también los dueños de la empresa, dueños o inversionistas. Son 4 involucrados en el marco o en el rango, valga el término, de actores. Beneficiarios, a quienes voy a beneficiar al momento de realizar el proyecto. Quizás a mis clientes más cercanos que me van a comprar, la mano de obra que voy a contratar y con eso voy a minimizar la tasa de desempleo. De alguna forma, me animaría a decir el Estado, partiendo del Servicio de Impuestos Nacionales. ¿Por qué? Porque si yo tengo una empresa, genero ingreso. Si genero ingreso, tengo que pagar impuesto. Y si pago impuesto, voy a beneficiar al Estado. Todas las instituciones públicas a las cuales yo me tenga que registrar para poder constituirme legalmente como empresa. Los afectados, a quienes les causaré daño, en otras palabras, en menos o más medida. A mi alrededor, ¿quiénes están? ¿A quienes causaré daño? Para eso nos preguntaremos. La empresa generará mucho ruido, mucha basura, algo incómodo para el vecindario, afectados. Entonces necesitamos identificar todas las personas, ya sean naturales o sean empresas, que van a estar involucradas con el proyecto, con la empresa que nosotros quisiéramos emprender. Una vez que hemos clasificado, ya hemos dicho como unas 7 personas clasificadas dentro de actores, beneficiarios y afectados, tenemos que analizar sus intereses. ¿Qué me voy, por ejemplo? Los trabajadores. ¿Cuáles son sus intereses? Que les paguen a tiempo y de manera justa. Después analizamos sus roles. ¿Qué función cumple? Pues son la mano de obra de la empresa y por tanto deberán cumplir determinado perfil que muestre su capacidad y su experiencia. Su rol, ¿qué van a hacer en el proyecto? Las interrelaciones. En cuanto al efecto bueno, positivo del proyecto o efecto malo, ¿cómo será ese trato con los trabajadores? Si se sienten motivados, si cumplimos con su pago en tiempo y en cantidad, pues la interrelación buena, vamos a poder incrementar la productividad. A ver, veo el Servicio de Impuestos Nacionales. ¿Es un beneficiario indirecto? Sí, porque vamos a pagar o tenemos que pagar impuestos. No tenemos de otra, en pocas palabras. ¿Cuál será su rol? Su rol pues será un ente controlador, fiscalizador en cuanto al impuesto y la declaración que yo estoy realizando de mis impuestos. ¿Cuál interrelación con nosotros? Si no pagamos impuesto, si no presentamos nuestra declaración jurada, si nos hemos olvidado consolidar el libro, ¿cuál es la conclusión? ¿Cuál es el resultado? Multa. Si presentamos nuestras declaraciones, cumplimos con el pago de nuestros impuestos, pues no vamos a tener una felicitación, no, pero por lo menos estaríamos cumpliendo la ley y no estaríamos pagando multas.
nos estamos ahorrando, entre comillas, ese pago de multas. Entonces, deberemos analizar problemas con este involucrado, no hay problemas con este involucrado, qué es lo que va a hacer en la empresa o en el proyecto este involucrado y qué es lo que espera de la empresa este involucrado. ¿Para qué? Si tenemos problemas a ver con el Servicio de Impuestos Nacionales, ¿qué deberemos hacer? Cumplir, no hay más. No hay un acuerdo, no hay un negocio con el Servicio de Impuestos Nacionales. Lo único que tendríamos que hacer es, pues, pagar a tiempo, pagar conforme norma. No hay acuerdos ni compromisos, no hay. Pero si, por ejemplo, vamos a hacer una cooperativa minera, por excelencia esta cooperativa minera tiene un impacto ambiental fuerte. Todas las poblaciones a su alrededor. Impacto ambiental por todos los desechos que genera. Entonces, mis involucrados, yo los diría directos más que indirectos, sería todas las poblaciones. ¿Cuál su interés? La contaminación. Que se minimice ese impacto de la contaminación. ¿Cuál su rol? Va a ser una persona que al final o va a aceptar o no va a aceptar el proyecto, y si no lo acepta nos puede bloquear para que no vayamos a hacer el proyecto, lamentablemente. ¿Cuál su interrelación? Ahí empezamos a identificar el problema y empezamos a analizar acuerdos y compromisos. ¿En qué sentido? Y eso inclusive ya está normado por ley. ¿Qué pasa con las empresas hidrocarburíferas, las empresas mineras? También Cemento Viacha, por tener un impacto ambiental fuerte, están obligados por ley a dar un resarcimiento a la población en obras. Construirán una escuela, construirán un camino, construirán una cancha, pero tienen que hacer algo en beneficio de la población. Así como el pago, valga el término, como ese resarcimiento por el impacto que está sufriendo esta población por el proyecto. ¿Sí? Entonces, realizando ese acuerdo, señalando, miren, sí, nosotros somos una empresa que va a contaminar, somos una empresa minera que va a contaminar, pero prometemos con la junta de vecinos, con la población, que en 6 meses vamos a construir la cancha y en otro año vamos a construir el colegio de la población. En muchos de los casos, esta población hace, ¿sí? Por eso inclusive está por ley que se tiene que hacer ese resarcimiento en obras. Tampoco es darles dinero, no, pero sí es un resarcimiento en obras. Todo esto deberemos analizar y vaciar todo lo que les estoy diciendo en este cuadro. Que ojo, es un cuadro enunciativo, no limitativo, en cuanto a que vayamos a analizar qué columnas son importantes para identificar los posibles problemas que podríamos tener con estos involucrados a fin de subsanar cualquier eventualidad que pueda tener con estos involucrados, ya sea directa o indirectamente. Este es el resultado, esta matriz, esta tabla, es el resultado de los involucrados. ¿Estamos bien? ¿Hasta aquí se entiende? Muchas gracias. Una vez que hemos analizado a los involucrados, que también, además, analizado los involucrados, podríamos cuantificar cuál es el resultado o el impacto para el proyecto. ¿Cómo? Midiendo una expectativa hacia el proyecto, una fuerza, es decir, ese impacto que tiene este involucrado hacia el proyecto, y el resultado de esta multiplicación me dará un valor que me mostrará esa medida cuantificable en cuanto a quién me tengo que dedicar o de quién yo deberé solucionar los problemas que puede tener al momento de realizar el proyecto. Entonces, esta expectativa, esa espera de qué cosas estamos haciendo, puede ser positiva o puede ser negativa. La expectativa, la creación
de una empresa en un pueblo, más que en un pueblo, en una región lejana, pero considerando la cantidad de trabajadores que va a tener ese lugar, entonces se van a abrir más caminos, se van a construir, se va a solicitar la construcción de caminos y además de alguna línea de minibús que vaya a llegar a este lugar. Sí, es una expectativa positiva. Vamos a tener más transporte, vamos a tener, va a ser un lugar más concurrido. Negativo en cuanto a instalamos una empresa minera totalmente contaminante. O lo que nosotros apenas escuchamos, esa empresa nuclear, ¡ay, nos vamos a morir! Contaminante, negativo. Es una expectativa. No se ha construido, pero es la expectativa lo que causa el, la idea del proyecto en los involucrados. Y eso es lo que se tiene que analizar. La fuerza medirá la capacidad de influir en el proyecto, en la toma de decisiones, como esa fuerza que les digo de las poblaciones de la carretera al Tignes, que ha sido la fuerza más impactante, la que influyó para que no se elabore el proyecto. Una vez identificado la expectativa y la fuerza por cada involucrado, se calcula el índice con la multiplicación. Ojo, esta fuerza podríamos tener una escala de 0 a 5 generalmente, y la expectativa también de un 0 a 5. 0, que no tiene fuerza, que es imposible, por eso lo estamos poniendo como involucrado. Algo tiene que incidir en el proyecto. 5 será una fuerza bastante fuerte en cuanto a que dependerá la toma de decisiones de hacer o no hacer el proyecto. De la misma forma es expectativa. El resultado, ese índice cuando nos muestra un valor negativo, pues son los involucrados que deberemos trabajar urgentemente. Negociar, en otras palabras, con esos involucrados. No les digo darles dinero, sino negociar. ¿A cambio de qué podríamos realizar el proyecto como lo hacen generalmente las empresas, las poblaciones cercanas a las minas? Porque muchos no tienen por elegir, tienen que aceptar. Pero esa aceptación, pues, irá en función de todos los compromisos, esas negociaciones, entre comillas, que podríamos realizar. Podríamos ver acá, a modo de ejemplo, tengo pues la construcción de una escuela. Padres, niños, Ministerio de Salud, serán todos los involucrados y tenemos que empezar a analizar esas expectativas tanto positivas como negativas. Posterior a ello, pasamos al análisis de problemas. ¿Ya? ¿Qué muestra este análisis de problemas? Como el nombre lo indica, toda la situación negativa de nuestro proyecto. Todo lo negativo que pueda haber en nuestro proyecto. Toda esta situación negativa que puede haber en el proyecto. ¿A fin de qué? A fin de identificar un problema central, sus causas y sus efectos. Si problema que tiene que ser único, no tenemos muchos problemas, tenemos varias causas, pero todas esas causas nos llevarán hacia el proyecto, hacia el problema, perdón. Y este problema tendrá un efecto. Entonces tenemos que analizar causas, problema y efecto. Para eso nos servirá toda la información ya investigada en la idea del proyecto. Con toda esa información vamos a poder identificar el problema principal, las causas y los efectos, que básicamente son los pasos a seguir para este análisis de problemas. Un diagnóstico, llamémoslo así, de una situación actual, en función a la idea de nuestro proyecto, que deberemos realizarlo, emitirlo en el capítulo o en el punto de antecedentes. Vamos a identificar un problema central, solo existe un problema central. Tenemos más causas, varias causas que pueden acarrear al problema central y también los efectos que se deducen del problema central. ¿Cómo vamos a hacer nuestro árbol? La causa. Si sucede esto, entonces tengo este problema. Un punto muy importante a considerar que la ausencia
no es un problema. El hecho de decir falta de, falta de organización no es un problema. Ah, pero no están organizados. Quizás a manera empírica, sí, por algo están trabajando, pero no de una manera teórica. Entonces, o me digan, no hay materia prima. Entonces, si no hay materia prima, ¿para qué estoy pensando en este problema, en este proyecto y en esta necesidad? Podría decir falta de conocimiento de un proceso. No. Tenemos que cambiar esa palabra de ausencia. La ausencia no refiere un problema, porque no, en la realidad, no hay algo ausente totalmente al 100%. Hacia abajo, el problema central lo vamos a poner en el centro, por debajo vamos a tener las causas y por encima vamos a tener los efectos. Causas por abajo, encima los defectos del problema principal. A modo de ejemplo, mi ejemplo dice alta tasa de analfabetismo en el municipio. Alta tasa de analfabetismo. Es decir, hay personas adultas que no saben leer, no saben escribir. Ese viene a ser el problema central. ¿Cuáles serán las causas del problema central? Que tengamos adultos mayores sin saber leer ni escribir. Ambos extremos, ¿no? Primero, déficit en la atención escolar. O no tenemos preparados a los profesores o no tenemos la cantidad de infraestructura necesaria para poder subsanar o amortiguar esta alta tasa de analfabetismo. ¿Sí? Una causa directa es ese déficit en la atención escolar. ¿Qué es lo que causa a esta causa, valga la redundancia? ¿Qué es lo que tenemos que bajar? Por lo menos 2 niveles tenemos que bajar. Es decir, unas causas directas y después la causa de la causa o subcausas. ¿Sí? ¿Qué provocará el déficit de atención escolar? En otras palabras, no atienden, no pueden atender en clases. La ausencia de aulas, que estemos todos metidos, 100 personas en un aula, incómodos, molestos. Por eso no vamos a poder, pues, tener una atención buena. Otro puede ser un uso ineficiente de la capacidad, que el primero A vaya a tener 100, pero el primero B solamente 30. No estamos haciendo una división a fin de aprovechar todos los recursos que tenemos. Y en su conjunto referirán pues este déficit, esta mala atención, el que no presten atención y provocará el analfabetismo. Por otro lado, tengo otra causa, el índice creciente de analfabetismo de adultos. ¿Por qué? Ausencia o desinterés, podríamos poner, de programas de alfabetización. Y es uno de los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Minimizar el índice de los analfabetos. Pero ¿cómo minimizarlos? Necesariamente tenemos que tener programas de capacitación, los famosos SEMAS, en los cuales los adultos puedan ir, asistir y aprender, dejar de ser analfabetos. ¿Qué es lo que causa este analfabetismo? ¿Cuáles serán los efectos de este analfabetismo? Por un lado, al no tener la preparación, la capacitación, pues no vamos a tener la posibilidad de encontrar un trabajo bien remunerado. Y al no tener esa capacitación, ese estudio necesario que se hace, el poder escribir, el poder leer, que ya es básico, necesario que tenemos que considerar, pues también vamos a tener algún problema en cuanto a comunicación, en cuanto a que vayamos a querer sumar algo donde la caserita de mercado, si somos totalmente analfabetos, no vamos a poder hacer. Nos van a mentir, nos van a robar, nos van a estafar. Entonces tenemos una inhabilidad para interpretación, expresión, comunicación. En otras palabras, no vamos a poder hablar en público porque no tenemos el conocimiento suficiente.
El no poder encontrar un buen empleo remunerado implicará tener pues un bajo nivel de ingresos. Pero al mismo tiempo, esta limitante de no tener la capacidad necesaria es una limitante también para la industria en ese enfoque. No tenemos mano de obra capacitada, no se tiene. Entonces, ¿es población económicamente activa? Sí, pero no está capacitada, entonces no la puede usar. Esto que provocará un estancamiento, el quedarnos ahí, el dejarnos estar. ¿Y qué es lo que pasa por el lado del no poder comunicarnos? El no poder tener esa capacidad de poder expresarnos, esa capacidad de poder hablar, comprender lo que nos están explicando. De alguna manera, nuestra pérdida de autoestima individual, lo que tal vez de mala manera provoca que vayan a sentirse discriminados, cuando muchas veces no lo son. Y es algo que quizá se aprovecha de mala manera, esa discriminación entre paréntesis, entre comillas. Una inactividad cultural, puesto que no va a poder desarrollarse, no va a poder charlar con los amigos, no, ni siquiera con los amigos, sino ir en búsqueda quizá de un trabajo, esa capacidad de interrelación. Y asimismo, a modo de persona, tendrá pues una pérdida de identidad y de valores, porque no tiene esa capacidad de comunicación, de expresión, la habilidad del conocimiento. Eso provocará un subdesarrollo sociocultural. En conjunto, ambos en conjunto provocarán pues un atraso socioeconómico. ¿Sí? Eso es como fin último y generalmente el fin último de todo proyecto de inversión, estar encaminado pues a un desarrollo económico. Debiera mostrarse como un desarrollo económico. Todos los proyectos son parte de un programa, habíamos visto. Y todos los programas son parte de un plan. Si cumplimos los planes tal cual están trazados en el Plan Nacional de Desarrollo, con seguridad vamos a poder encaminarnos hacia el desarrollo. Dejar de ser tal vez un país subdesarrollado para tener tendencias de desarrollo. Y de esta forma vamos a elaborar nuestro árbol de problemas. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Posteriormente, vamos a armar nuestro árbol de objetivos. Este árbol de objetivos no es más que trazar nuestro árbol de problemas de manera positiva. Todo el árbol de problemas que hemos analizado anteriormente, todo lo vamos a plantear de manera positiva. ¿Con qué objeto? ¿Con qué finalidad? Identificar a dónde queremos llegar, cuál será nuestro objetivo, qué es lo que tenemos que hacer y a dónde tenemos que llegar para poder cumplir nuestro objetivo y cuál será el efecto directo si nosotros logramos subsanar y convertir en algo positivo el objetivo. Entonces, para su construcción, no es más que agarrar el árbol de problemas y plasmarlos en positivo. ¿Cómo? El problema inicialmente era alta tasa de analfabetismo. Positivo, ¿a dónde queremos llegar? Alta tasa de alfabetismo. Lo contrario, lo positivo. Teníamos como causa negativa déficit de atención escolar. En modo positivo, completa atención escolar. En forma negativa, ausencia de aulas y uso ineficiente de capacidad. En forma positiva, suficiencia de aulas y uso eficiente de la capacidad. Si analizamos esta rama, si llegamos a cumplir, pues ahí vamos a plantear qué cosas tenemos que hacer en suficiencia de aulas y logramos tener un uso eficiente de la capacidad, se puede afirmar que tenemos una atención escolar completa. La otra rama,
En negativo teníamos que no se tenía programas de alfabetización. Si nosotros programamos o si de alguna forma tenemos en cronograma programas de alfabetización, vamos a poder alfabetizar a nuestros adultos mayores, disminuir ese índice de analfabetismo. Este objetivo, el llegar a este objetivo, ¿qué es lo que provoca? Todos estos efectos, pero en positivo, va a ser a lo que vamos a poder llegar. Por ejemplo, el efecto negativo era inhabilidad para el empleo remunerado. Lo positivo, habilidad para el empleo remunerado. Todo estamos planteando en positivo. En negativo, la otra rama, inhabilidad para interpretación, expresión y comunicación. En objetivo, a lo que se quiere llegar subsanando el problema, capacidad para interpretación, expresión y comunicación. Todas estas cajitas, valga el término, son exactamente igual a estas cajitas, pero en sentido positivo. Pérdida de autoestima individual, ¿cómo lo anoto en positivo? Recuperada la autoestima individual. Los efectos son el progreso de la movilidad social y el desarrollo, que viene a ser lo contrario de los efectos malos. Pero para llegar a eso tenemos que trabajar las causas para subsanar el problema. El efecto último, el fin último, es un atraso socioeconómico. En positivo, será un progreso socioeconómico. En conclusión, es muy importante el trazado, armado, identificación del árbol de problemas para poder trasladar, saber qué es lo que tenemos que hacer de los efectos de las causas del problema como tal y llegar a un objetivo del proyecto. Eso es muy importante. Es como un reflejo, pero de manera positiva. ¿Se entiende? Eso hay que corregir. Hay que corregir. Está mal. Tienes toda la ausencia, no es un problema. ¿Estamos bien? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. No, no está. Por ejemplo, las empresas mineras, su impacto ambiental es fuerte en cuanto a la contaminación del agua principalmente, pero ese resarcimiento está en obras sociales, construcción de una cancha, por ejemplo. El medir en cuanto al impacto y esa contaminación del agua con una cancha no tiene ninguna relación, pero lo que sí se tiene el compromiso de que tenga que hacer una obra social en la actividad, en la región, en la población. Pero no hay una relación, es decir, el impacto es en una medida de 10, tienen que pagar a la población 1 millón de bolivianos. No hay eso. Solo es resarcimientos en obras. Por ley, por ley. Tampoco va a ser, digamos, un parquecito. De la capacidad, esa capacidad de pago que tiene la empresa es grande, entonces tiene que, en función a esa capacidad, tiene que resarcir. Generalmente las mineras, las petroleras, cemento, viacha, son las empresas que están en el marco de el resarcimiento legal, porque esto está establecido por ley, no es porque ellos lo quieren hacer o porque la población lo pide, es por ley. Y son empresas PRICO. ¿En qué sentido PRICO? Principales contribuyentes, cuyas utilidades son bastante elevadas. Entonces ellos tienen que hacer obras, pero obras así, una cancha
es lo más grande. Un colegio, una clínica, digamos, un hospital, podríamos pensar en ello. Y creo yo deberíamos aprovechar ello para la creación de hospitales que muchas veces se está peleando. Pero ojo, no es suficiente construir el edificio. Si no tenemos el equipamiento, no nos sirve absolutamente de nada. Entonces, no hay una línea, no hay una tabla que nos muestre tanto debes pagar, pero sí tienes que resarcir. Es en favor de la población y el medio ambiente debería y tomar cartas en el asunto el Ministerio del Medio Ambiente, pero no lo hace, no lo hace. Eso sí es lamentable. Con la ley, con la norma, estamos aportando. Que nos digan ustedes tienen que tener un reciclaje, tener esta, necesitan cumplir con esto. Podemos aportar, pero si no lo hacemos cumplir, de nada sirve. Bueno, ¿alguna otra duda, consulta quizá? Sí, sí. Todo proyecto tiene su fin último un desarrollo económico. Por ejemplo, yo y mi mermelada de jengibre podría plantear como negativo que no se tiene o no se busca, no se le da el interés a las alternativas de industrialización del jengibre como problema. ¿Qué causas? Tal vez que no, me puedo ir por el lado de que no hay investigación, no hay desarrollo, no se conoce el proceso o no se tiene la producción total. Entonces, pero me voy a enfocar más al objetivo de empresa. ¿Qué es lo que tendría que hacer? ¿Qué es lo que se tendría que hacer, pero como empresa? Si no tengo el proceso productivo, el poder estudiar, identificar, analizar, investigar el proceso productivo. Y con ello, o si no se tiene la costumbre de tener productos nutricionales, si no estamos acostumbrados a comida chatarra, a mermeladas convencionales, las normales, las usuales, las tradicionales, a notar que se quiere dar, ¿no es cierto? Se quiere dar una nueva opción de un producto para el consumo, pero que este producto permita incrementar el sistema inmunológico. Entonces, negativo y como positivo, ya estaré pensando dónde ingresará el estudio de mercado. Si no conocen, pues voy a hacer un estudio para que la población vaya a conocer y aceptar el producto y calcular la demanda potencial. En cuanto a proceso, ya será nuestra parte de ingeniería de proyecto. En cuanto al incentivo a la creación de nuevas empresas que no se tienen, ya será la parte tal vez de organización. Entonces tenemos que enfocar este marco lógico como empresa. En este momento está un enfoque proyecto social, totalmente social, pero lo mismo tenemos que bajar a un grado de empresa. Y al final va a ser el incremento de los ingresos nuestros que portará a los ingresos de la región, del lugar. Bueno, nos falta el último punto, que es la matriz de marco lógico, pero eso lo vamos a terminar el día lunes. ¿Estamos bien? Si no tenemos más dudas, más consultas, quedaríamos acá. Ah, no. Tienen que analizar el problema. Identifiquen la necesidad. Eso es, no les puedo decir en este momento háganlo así, porque no sé el problema o qué es lo que están pensando hacer. Es individual, es específico para cada empresa. Entonces, primero identifiquen la necesidad y esa necesidad transformen en problema. Y ese problema
en idea del proyecto. Si mi problema es que no estoy industrializando el jengibre, el objetivo será crear una empresa de industrialización del jengibre para la fabricación de mermeladas. Pues depende mucho del problema y la investigación, la información que tiene. Bueno, entonces anotemos por favor nuestros nombres, apellidos, nombres, carrera en el chat de ambos grupos, en el chat de la clase de ambos grupos y terminamos esta parte el día lunes y con eso ya tenemos todo lo avanzado para su perfil. Entonces vayamos a trabajar en su perfil, que es para el 9 de septiembre. Nos veríamos entonces el día lunes. Gracias por su atención a todos. A ustedes, hasta el lunes. Hasta el lunes.